Muy buenos días a todos, queridos hermanos. Es maravilloso poder estar el día de hoy en esta mañana tan especial. Definitivamente al Señor le ha placido que estemos todos reunidos hoy, agradeciendo a Olguita por haber tenido la amabilidad de poder invitarnos a ser parte de esta reunión del día de hoy. Muy felices, muy contentos, tanto mi esposa como yo. Para nosotros es un privilegio y todo lo que tenga que ver con la gloria, con honrar y alabar al Señor para nosotros es un honor, así que muy felices, muy felices. Esto nos demuestra que no importa en qué lugar nos encontremos, la distancia es lo de menos cuando tenemos un corazón dispuesto para el Señor, cuando nos reunimos juntos como un solo cuerpo para alabar, bendecir el nombre del Padre y para poder conocer un poco más de Él a través de su palabra. Así que antes de empezar, voy a alcanzarle el micrófono a mi esposa para que pueda también dirigirse a ustedes. Ella es mi esposa, Carolina, y bueno, ella también tiene algo para compartir el día de hoy. Buenos días con todos, amados hermanos. Le damos gracias a Dios primeramente porque nos dio vida hoy. Y hoy podemos levantar su nombre, hoy podemos alabarlo, hoy podemos confesar con nuestra boca que Él es nuestro Dios. Amén. Y le damos gracias a Dios por estar aquí, porque es su misericordia y su gracia que nos lo permite. El Señor me dio esta mañana el Salmo 118, versículo 24, el versículo 24, ¿no? Que justamente comenzó Olguita, ¿no? Dice, este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Entonces este día Dios lo ha hecho para nosotros. Dios lo ha hecho para honrarlo, para ministrar su corazón, ¿no? Y meditaba un poco, ¿no? Que el salmista en realidad cuando lo compuso, quizá fue un día martes, quizá fue un día viernes, no lo sabemos, ¿no? Pero yo creo que él cada día proclamaba esta palabra, ¿no? Este es el día que hizo el Señor y determinó en su corazón, dijo, ¿no? Nos alegraremos y nos gozaremos en él. Hubo una decisión, ¿no? Y proclamó, nos alegraremos y nos gozaremos en él. Y entonces también pensaba, ¿no? Que también hubieron días malos, tuvo no días tan buenos, malas noticias, buenas noticias, días de aflicción, días de prueba, también días de gozo, pero creo que esto es una palabra que podemos aplicar cada día. Este es el día, hoy, ¿no? Dios lo hizo para que nos alegremos y nos gocemos en él, porque el gozo es la fuerza, la fortaleza de nosotros los hijos de Dios. Y pase lo que pase, nada nos debe quitar ese gozo de saber quiénes somos en él, ¿no? Y dice, nos alegraremos en él, ¿no? Entonces, ¿en qué? ¿En qué nos gozamos? En su misericordia, nos gozamos en su majestad, en su soberanía, en su grandeza. Él es grande, Él es poderoso. Nos gozamos en su amor, porque Él es amor, ¿no? Entonces, en Él está nuestro gozo, en Él está nuestra fuerza. Y hubo una palabra también que el Señor me compartió, me dio al inicio de toda esta situación que estamos viviendo mundial, ¿no? Y fue en mayo del año pasado, me dio el libro de Jeremías 9, 23 y 24, y se los quería compartir. Dice la palabra de Dios en Jeremías 9, 23, 24. Así dijo Jehová, él ya dijo, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Y esta palabra me viene aún cada día, ¿no? Porque creo que es el deseo de todos nosotros
entenderlo y conocerlo cada día más, tener ese acercamiento con Él, esa relación, ¿no? Y en medio de cualquier situación poder decir, hoy nos gozaremos y nos alegraremos en Él, porque sabemos que Dios tenemos. Todo puede estar pasando, pero sabemos que Él sigue siendo Dios y sigue sentado en su trono. Amén, amén, amén. Y entonces voy a hacer una oración para orar por mi esposo y darle gracias a Dios. Si me permiten, Señor, te damos gracias. Gracias por que es un honor venir y proclamar tu palabra, poder hablar también de lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Te honramos, te bendecimos, te alabamos, Señor. Gracias. Gracias por la palabra que tú has de traer hoy, Señor, porque hoy nos gozamos en ti, hoy nos alegramos en ti, en tu precioso ser, en tu maravillosa persona, Señor. Y yo oro, Señor, levantando tu nombre sobre todo nombre y orando por la vida de mi esposo, Señor, para que seas tú hablando a través de él, Señor, para que sea tu presencia maravillosa, Señor, en medio nuestro y que seas tú llevando este mensaje. Espíritu Santo, eres bienvenido entre nosotros, eres bienvenido a este lugar y oro para que seas tú preparando nuestros corazones. Te damos toda la alabanza, todo el honor, toda la gloria, solo a ti, Señor, al único que vive y reina. En el nombre de Jesús, amén, amén. Así es, hermanos, como decía mi esposa, este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Así que abramos nuestros oídos, nuestros ojos espirituales para lo que el Señor tiene para mostrarnos en el día de hoy. El Señor es grande, maravilloso. Y bueno, el tema que el Señor puso en mi corazón para compartirles en esta mañana, creo que es un tema que nos toca de alguna manera a todos, porque es algo que no quisiéramos que se diera habitualmente en nuestra vida, pero bueno, suele ocurrir y son las dificultades, los problemas que a veces atravesamos, ¿no? Pero el Señor ha puesto este tema el día de hoy y yo lo he titulado Transformados en medio de los problemas. Ese es el título del compartir de esta mañana, Transformados en medio de los problemas. Y bueno, siempre empiezo un compartir yendo directamente a la palabra del Señor. Así que quisiera que por favor, no sé si podemos ir a 2 Corintios 4:17. 2 Corintios 4:17 dice así: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Voy a repetirlo. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Así es, hermanos. Eh, Quiero empezar esto diciendo que Dios tiene un propósito detrás de cada problema. El Señor desarrolla nuestro carácter a través de las diferentes circunstancias que pasamos en nuestra vida. Desde el momento en que nos levantamos hasta el momento en que nos acostamos, a lo largo de nuestro día, de nuestras semanas, etcétera. Siempre estamos pasando por una serie de circunstancias y en ocasiones pasamos por algunas dificultades, algunas tribulaciones, algunos problemas que acontecen en medio de nosotros, de nuestra familia, quizá de nuestro trabajo, problemas de salud, etcétera, ¿no? Pero empecemos diciendo que el Señor tiene un propósito detrás de cada uno de esos problemas. Él desarrolla nuestro carácter a través de las circunstancias. Entonces, en la palabra el Señor ya nos había dicho, nos había advertido que tendríamos problemas en el mundo. Si en alguna oportunidad alguien nos ha compartido y nos ha dicho que cuando lleguemos a los caminos del Señor, cuando tengamos una vida con Él, cuando lo recibamos en nuestra vida como nuestro Salvador, a partir de ese momento nuestros problemas se iban a terminar. Quien nos dijo eso, bueno, lamentablemente nos dio una mala información, lamentablemente no es esa una sana doctrina. Jesús nos advirtió que tendríamos problemas en el mundo. Y es normal porque, bueno, obviamente nadie es inmune al dolor.
absolutamente nadie puede evitar en algún momento el sufrimiento y vivir una vida sin problemas. Yo particularmente no conozco a absolutamente a nadie que nunca haya tenido problemas o que no tiene problemas o que no vaya a tener problemas. Es algo que en ocasiones nos sucede a nosotros. La vida es una serie de conflictos, ¿no? Y bueno, cada problema es diferente uno del otro. No todos los problemas son grandes, obviamente. Hay problemas que son pequeños. A veces pasan de manera tan rápida y son tan imperceptibles que a veces ni nos damos cuenta. Hay otros problemas, sin embargo, que tienen su cierto grado de dificultad y que eh, necesitamos prestar atención a ellos. Y hay otros problemas que sí son quizá un poco más graves, un poco más grandes. Pero independientemente del tamaño de nuestro problema, de la gravedad de nuestra dificultad, de nuestra tribulación, hermanos, todos, desde el más pequeño hasta el mayor de nuestros problemas, todos son significativos y muy importantes en el proceso del crecimiento de Dios para nosotros, para ti y para mí. Repito, todos son significativos en el proceso de crecimiento de Dios para ti y para mí. Todos absolutamente. Hay un propósito detrás de cada uno de esos problemas. Y bueno, en la palabra lo dice, ¿no? En Primera de Pedro, por ejemplo, 4:12. Vamos a Primera de Pedro 4:12. En Primera de Pedro 4:12 dice así. Dice así. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Así es, hermanos. No tenemos por qué sorprendernos, por qué extrañarnos si alguna prueba, alguna tribulación llega a nuestra vida, porque es parte del plan de Dios para con nosotros, ¿no es cierto? Eh, es algo normal, les repito, es algo que suele ocurrir. No hay perfección en nosotros, dentro de nuestra naturaleza humana, en ocasiones estamos propensos a cometer algún error, a incurrir en algún error, digamos, y es en esas circunstancias en las que tenemos que estar preparados en Dios para poder saber qué hacer y cómo hacer cuando llegan a nuestra vida, ¿no? Entonces, les comento algo, bueno, no sé si esto les ha pasado a ustedes, probablemente sí, pero en mi caso particular, las experiencias de adoración más profundas y más maravillosas que he tenido con el Señor, justamente me han ocurrido en tiempos más difíciles. O sea, las experiencias de adoración más maravillosas, más intensas y más profundas que he tenido con el Padre, justamente me han pasado en mis días más oscuros, cuando sentía que mi corazón estaba prácticamente destrozado, ¿no? Cuando me sentía quizá abandonado o cuando ya no sentía que no tenía opciones, cuando algún problema se suscitaba en mi vida, ¿no? Cuando sentía que el dolor era intenso, cuando era demasiado grande. Y es en esas circunstancias en las que mis tiempos de adoración han sido realmente espectaculares, maravillosos en el Señor, donde he sentido su presencia de una manera tan fuerte, tan potente, como quizás no la he sentido en otras ocasiones, ¿no? Y es que es normal porque es en esas circunstancias de prueba, en esas circunstancias difíciles, en las que solamente nos queda recurrir al Señor. A veces nosotros invertimos el orden, lo ideal, lo que deberíamos hacer cuando se nos presenta una situación complicada es primeramente acudir al Padre, ¿no? Postrarnos y clamarle y pedirle que se haga cargo de esta situación. Obviamente Él tiene el control de todo, pero a veces queremos resolverlo nosotros mismos. Y ya cuando no podemos, cuando nuestras fuerzas ya no nos dan, recién acudimos a Él. Y yo particularmente pienso, y creo que debería ser así, el orden es inverso. Primero tenemos que acudir a Él para que Él nos dé la claridad necesaria y nos muestre de qué manera podemos afrontar una situación complicada, una situación difícil, ¿no es cierto? Eh, es en esos momentos de prueba, de problemas, de dificultades,
donde también las oraciones que salen de nuestros labios realmente son mucho más auténticas, mucho más sentidas, mucho más fuertes. No digo que cuando estamos en situaciones de alegría, de éxito, felices, no seamos capaces de hacer oraciones realmente fuertes, poderosas y maravillosas en el Señor. Pero es en nuestros tiempos de sufrimiento donde aprendemos a pronunciar nuestras oraciones más auténticas, ¿no? Cuando estamos sufriendo, hermanos, no tenemos energía para oraciones vanas, o sea, no tenemos energía para oraciones superfluas, ¿no? Para oraciones que carecen realmente de todo lo que es necesario para poder llegar al Padre, ¿no? Cuando nuestra vida es color de rosa, cuando todo es alegría, felicidad, podemos caminar a través de nuestra vida cuando pasa en esas situaciones, ¿no? Sabiendo que Jesús está allí, ¿no? Podemos ir a través de la vida sabiendo de Jesús, imitando a Jesús, citándolo a Jesús cada vez que hablamos, hablando permanentemente de Él, ¿no? Cuando la vida es bonita, cuando todo es color de rosa, repito, podemos ir a través de la vida haciendo todo eso, ¿no? Tratando de imitar al Señor, hablando permanentemente de Él. Pero solamente, hermanos, solamente durante el sufrimiento es que realmente conocemos al Señor. No digo, repito, que en nuestras situaciones de alegría, de felicidad, no estemos en capacidad de conocerlo, pero cuando estamos en esas situaciones límite, donde sentimos que estamos en lo más profundo del pozo, al borde del abismo, es ahí donde realmente buscamos con denuedo, buscamos apasionadamente al Señor, porque sabemos que Él es el único que tiene la capacidad y el control de resolver nuestra situación. Y en esa búsqueda, a través de su palabra, a través de la oración, eh, aprendemos más de Él, conocemos más de Él, nos llenamos más no solamente de su presencia, sino también del conocimiento de su palabra. Es en esas circunstancias difíciles donde no, estamos mucho más movidos a acercarnos al Señor, porque sabemos que dependemos única y exclusivamente de Él, ¿no? Los problemas nos obligan a mirar a Dios y a depender de Él más que de nosotros mismos, hermanos. Sabemos que en nuestra humanidad somos limitados, poco o nada podemos hacer. Siempre decimos, Señor, contigo somos más que vencedores y es verdaderamente cierto, ¿no? Entonces, repito, los problemas nos obligan a mirar a Dios y a depender más de Él que de nosotros mismos, hermanos. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en Hebreos. A ver si me acompañan a Hebreos. Hebreos está por aquí. Hebreos 4:16. Hebreos 4:16. Hebreos 4:16 dice lo siguiente. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué linda palabra, de verdad. Linda porción de la palabra. Y yo quisiera dejarles una frase que cuando yo la leí realmente me tocó mucho y bueno, si desean inclusive, si tienen ahí un lapicero, podrían apuntarla. Y la frase es la siguiente. Nunca sabrás que Dios es todo lo que necesitas hasta que Él sea todo lo que tengas. Gloria al Señor. Nunca sabrás que Dios es todo lo que necesitas hasta que Él sea todo lo que tengas. Hermanos, sin considerar la causa, o sea, independientemente de cuál sea el motivo de tu problema, de la dificultad que estés viviendo, ¿no? De la tribulación que estés pasando, independientemente de todo ello, hermano, ninguno de tus problemas va a suceder, ninguno de tus problemas va a ocurrir si Dios no lo permite. Ojo, no si Dios lo hace, porque sabemos que Dios solo hace cosas buenas, pero también permite que pasemos circunstancias de pruebas, circunstancias difíciles. Entonces, independientemente de cuál haya sido el origen de ese problema, ninguno de nuestros problemas, hermanos, va a poder ocurrir si Dios no lo permite. Todo lo que pasa a un hijo de Dios
pasa por el Padre, es filtrado por el Padre. Y Dios piensa usarlo siempre para bien, siempre. Cada situación difícil, cada tribulación, cada momento de angustia, cada problema que le pase a un hijo de Dios, siempre es filtrado por el Padre. Y Dios piensa usarlo siempre para el bien, hermano. Aun cuando la intención del diablo, aun cuando la intención de Satanás sea usarlo para el mal, Dios tiene esa capacidad de revertir todo y usar todo lo difícil que podamos estar pasando para el bien. Siempre, siempre. Podemos confiar en eso, que en cada circunstancia difícil vamos a decir, Señor, tú tienes la posibilidad, tú eres el único que puede revertir esta situación para bien. Hay un propósito en cada cosa que Dios permite y en cada cosa que Dios hace. A pesar de que en las circunstancias difíciles, Satanás está como león hambriento, dispuesto a devorarnos, dispuesto a hacernos caer, a poner la tentación delante de nosotros para caer en pecado, el Señor piensa usar ese problema, esa circunstancia, siempre para bien, nunca para mal, nunca, nunca, hermanos. Y cuando digo que todo lo que pasa es filtrado por el Padre, me refiero a todo, hermanos. Todo, lo bueno y aún lo difícil, los momentos felices y aún los momentos de alegría. Todo es filtrado por el Padre. Y Dios siempre va a usar absolutamente todo, todo para el bien. Esto se explica muy bien en Romanos 8, 28, 29. Romanos 8, 28, 29. Romanos 8, 28, 29. Vamos a buscarlo. Aquí está. Romanos 8, 28, 29 dice así. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Eso es lo que nos muestra Romanos 8, 28, 29. Y esta porción de la palabra es muy importante, pero tenemos que entenderla realmente, ¿no? Porque este es uno de los pasajes bíblicos, Romanos 8, 28, 29, es uno de los pasajes bíblicos que en ocasiones están mal interpretados, a veces están mal entendidos, ¿no? En la Biblia. Cuando nosotros decimos y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, en ocasiones muchas personas lo interpretan como que, ok, Dios hace todo o perfectamente hace todo o hace que todo suceda como yo quiero, ¿no? Eso es lo que mucha gente entiende. Dice, bueno, como dice acá, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, y como yo siempre quiero, independientemente de lo que haga, que siempre me vaya bien, entonces quiere decir que Dios hace todo, que todo suceda como yo quiero que suceda. Y eso no está bien, obviamente eso no es cierto. Y en ocasiones también esto se interpreta como que Dios hace que todo suceda para tener un final feliz sobre la tierra, cosa que tampoco sería verdad. No necesariamente cuando pasamos por una circunstancia difícil, nuestro final siempre va a ser un final como el de las películas, ¿no es cierto? Hay muchos finales infelices sobre la tierra, hay muchas situaciones, muchos problemas que al final no tienen el resultado que nosotros hubiéramos esperado. Yo les voy a comentar muy rápido lo que me pasó, porque esto me ha pasado ayer. Y bueno, Olguita lo sabe, ¿no? Nosotros, además de compartir la palabra el día de hoy, también habíamos conversado con Olguita para poder cantar algunas canciones. Entonces nosotros a lo largo de toda la semana habíamos estado con mi esposa ensayando, escogiendo las canciones, preparándolas, permanentemente tratando de que todo saliera bien. Y una vez que teníamos ya todo, como decimos aquí en Perú, todo cuadrado, o sea, todo ya listo, ya todo perfectamente ensayado, entonces hablamos con Olguita para hacer una prueba de sonido el día viernes, que bueno, finalmente no se pudo y lo hicimos el sábado, el día de ayer, para que todo estuviera bien para poder alabar al Señor con la pista, con el piano, etcétera, el día de hoy. Y bueno, al mediodía nos comunicamos con ella y hemos estado desde el mediodía hasta
cerca de las 10 de la noche tratando de, de, de que esto saliera bien, porque en realidad cuando empezamos con las pruebas no funcionaba, no funcionaba, no funcionaba, y no funcionó, hermanos. O sea, al final no se pudo plasmar lo que habíamos ensayado y todo lo que teníamos pensado hacer, no se pudo hacer. Entonces, como les cuento esto porque es algo muy reciente y porque tiene que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Hay finales que no necesariamente son los que nosotros hubiéramos querido. Cuando nosotros empezamos con los problemas, dijimos, no, no hay problema. Sabemos que esto va a resultar bien, el Señor lo va a solucionar, etcétera. Pero fue la voluntad del Señor que, bueno, esto no ocurriera. De hecho, hay un propósito también en eso, ¿no? Entonces, eh, es así, es así. O sea, no es que Dios hace que todo suceda para tener un final feliz, hermanos. O sea, Dios también en ocasiones responde de acuerdo, o sea, lo que Él responde está alineado a lo que nosotros queremos, a veces no, y a veces permanece en silencio, ¿no? A veces no se da lo que nosotros hubiéramos querido, como fue el caso, pues, de lo que ocurrió el día de ayer, ¿no? Que al final no pudimos tener una buena conexión en el Zoom y no se pudo hacer, pero es la voluntad del Señor y hay un propósito en ello. Entonces, a eso me quería referir, ¿no? Y hermanos, sabemos que ahora más que nunca que vivimos en un mundo caído, ¿no es cierto? Vivimos en un mundo caído. Solamente en el cielo, hermanos, se hace todo perfectamente como Dios quiere. Eso está clarísimo. Inclusive en nuestra oración del Padre Nuestro, oramos de esa manera. Decimos, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y eso es lo que a eso es a lo que tenemos que aspirar, hermanos. Ese debe ser la meta de todo cristiano, ¿no? Traer, aunque sea un pedacito del cielo aquí a la tierra. Ese debe ser nuestro objetivo, nuestro propósito más claro, ¿no? Repito, vivimos en un mundo caído, en un mundo donde vemos que todo lo malo que nos pudiese haber estado ocurriendo, nos está ocurriendo de manera permanente, con mayor frecuencia. Obviamente estas son, imagino yo, señales y claramente sabemos que la venida del Señor está cerca. Entonces, en base a ello, tenemos que fijarnos esa meta. ¿Cuál es esa meta? Justamente traer ese pedacito, aunque sea un pedacito del cielo aquí a la tierra, porque sabemos que solamente en el cielo se hace perfectamente todo tal y como Dios quiere, hermanos. Esa es la meta del cristiano, ¿no? Y todo en la vida, hermanos, todo absolutamente en la vida, incluyendo nuestras pruebas, nuestras tribulaciones, nuestras dificultades, todo está diseñado para permitirnos alcanzar esa meta, hermano. Entonces quizá podríamos pensar y decir, no, pero si yo estoy pasando por una situación difícil, ¿cómo eso me va a ayudar a yo poder alcanzar esa meta de traer ese pedacito de cielo a la tierra? Por supuesto que sí, porque es en esa prueba donde se va a forjar nuestro carácter, donde vamos a madurar en el Señor, donde vamos a crecer espiritualmente. Y eso es lo que nos va a hacer acercarnos o parecernos más al Señor y de esa manera, a través de nuestra forma de conducirnos en la vida, a través de nuestra relación, de nuestros tiempos con el Señor, vamos a poder efectivamente alcanzar esa meta y esas pruebas y tribulaciones que a la larga lo que hacen es fortalecernos, están diseñadas para permitirnos alcanzar esa meta. Es parte del proceso de nuestra santificación, ¿no? Es parte del proceso de ser santos. Eh, Somos apartados para los propósitos de Dios y de esa manera somos equipados para vivir para la gloria del Señor. Esa gloria maravillosa que el Señor que tenemos que darle al Señor, esa gloria tan grande que el Señor merece. Uno de los primeros cánticos, hermano, que me voy a permitir, si me permiten, cantarlo aunque sea a capela, fue una de las primeras canciones que yo escuché en la iglesia, en Gracia y Verdad, la iglesia donde congregamos. Y yo sé que ustedes probablemente también lo conozcan, así que les voy a pedir que por favor me acompañen a cantar esto. Esta canción dice así.
Así a capela la voy a cantar. Y dice así: queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos, adorándote, Señor. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos, adorándote, Señor. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otro como tú, Señor. No hay otro como tú. No hay otro como tú, bendito Dios. Eres único, eres maravilloso. Tu gloria, Señor. La gloria que el Señor merece. Padre, te glorificamos, te alabamos. Te bendecimos en todo tiempo, oh Dios, aunque sea aún en medio de las pruebas, Señor. Y podemos decir, hermanos, sí, efectivamente, sabemos lo que tenemos que hacer. Sabemos que tenemos que parecernos mucho más a Cristo. Sabemos que tenemos que acercarnos más a Él, que tenemos que postrarnos ante su presencia, alabar y bendecir su nombre. Hermanos, ¿cómo enfrentamos los problemas como Cristo? Los problemas nos producen automáticamente, no producen automáticamente los resultados que Dios quiere. Muchas personas por su impaciencia se vuelven amargadas y en vez de mejorar nunca crecen, hermano, en las pruebas. O sea, no es que Dios automáticamente produzca lo que quiere en nosotros. Ese es un proceso que tenemos que vivir. Y nosotros tenemos que responder de la misma manera en que Jesús lo hubiera hecho. En ocasiones mi esposa me dice, cada vez que hay un problema, cada vez que hay una situación difícil, lo primero que yo me pregunto es, ¿qué hubiera hecho Dios? ¿Cómo hubiera reaccionado? ¿Qué hubiera dicho? ¿Cómo hubiera pensado respecto a este problema o este otro? ¿No es cierto? Recordemos que el plan de Dios siempre es bueno, hermanos, siempre. Dios sabe qué es lo mejor para nosotros siempre. Y en su corazón están tus mejores intereses, mis mejores intereses. ¿Qué quiere decir esto? Que en el corazón del Señor está lo que va a ser más beneficioso para nosotros. Nosotros podemos pensar que tal o cual cosa puede ser lo mejor, pero nosotros somos humanos, hermanos, y nosotros podemos tranquilamente fallar. El Señor nunca falla. Y el Señor, como les digo, a veces su respuesta está alineada a lo que nosotros queremos, pero a veces no. A veces nos responde con otra cosa. O a veces, como les repito, permanece en silencio. A veces
Él está trabajando en nuestro milagro, en nuestra petición, y lo que tenemos que hacer es simplemente tener paciencia y saber esperar en Él. Él siempre quiere lo mejor para nuestras vidas. Hermanos, los invito a que me acompañen a Jeremías 29:11, porque allí vamos a poder ver un poco más en detalle esto. Jeremías 29:11. Aquí está, Jeremías 29:11 dice así: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Eso es lo que dice Jeremías 29:11. Efectivamente, hermanos, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Él lo sabe, Él lo sabe, Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente, Él lo sabe todo. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. O sea, el resultado de todo siempre va a ser lo que Dios, la voluntad agradable y perfecta de Dios para nuestras vidas. Si vamos a la palabra, podemos darnos cuenta que, por ejemplo, José entendió esta verdad. José lo entendió cuando le dijo a sus hermanos que lo habían vendido como esclavos. Recuerdan, en Génesis 50:20 lo dice. Él dice, vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Se dan cuenta? Si Dios no hubiera permitido que los hermanos de José hicieran lo que hicieron con él, finalmente no hubiera ocurrido todo lo que ocurrió para que José pueda mantener la vida de un pueblo y para que José pueda permitir o pueda, mejor dicho, experimentar el arrepentimiento de sus hermanos por todo el daño que le habían hecho. Por eso yo digo, todo lo que el Señor hace o permite tiene un propósito, hermanos. Siempre que Dios nos diga no a un pedido, a una petición, recordemos lo que dice en Hebreos 12:11. Hay que ir a la palabra, hermanos, porque ahí es para nuestra vida. Hebreos 12:11. Aquí está. Hebreos 12:11 dice así: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Así es, hermano, ninguna disciplina, como dice aquí en la palabra, es causa de gozo. Normalmente cuando el Señor nos disciplina, cuando el Señor nos alinea, no es algo que en un principio nos produzca ese gozo, ¿no? Esa alegría. Pero tenemos que pensar en lo que va a venir después, que es ese fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados, o sea, a los que hemos sido disciplinados, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que es importantísimo que en una situación difícil, en una situación de prueba, de dificultad, es vital, hermanos, que nosotros nos concentremos en el plan de Dios. No nos concentremos en nuestro dolor, no nos concentremos en nuestro problema, concentrémonos en el plan que tiene Dios para nuestra vida. Así es, y ¿saben qué, hermanos? Déjenme decirles algo. Esto que les estoy mencionando es importante porque es así como Jesús soportó el dolor de la cruz. Cuando Jesús estuvo crucificado, él padeció dolor, él padeció repudio de parte de la gente, que lo escupía, que lo insultaba. Pero ¿por qué él soportó ese dolor en la cruz? Hermanos, porque sabía lo que venía. Sabía perfectamente cuál era el plan de Dios en esa situación que le estaba pasando. Él estaba viviendo una situación terrible, física y anímicamente. Sin embargo, él sabía que el plan de Dios en esa situación era el mejor de todos. Y fue el mejor de todos, hermanos. Sin ese plan, nosotros no estaríamos aquí ahorita reunidos. No estaríamos reunidos. Es así como Jesús soportó el dolor en la cruz. Y debemos seguir el ejemplo del Señor. Debemos seguir ese ejemplo. El secreto de ser pacientes, hermano, en una prueba, es recordar que el dolor es temporal.
el dolor que podamos estar pasando es temporal, pero la recompensa es eterna. La recompensa es eterna, hermanos. Si vamos a la palabra de Dios, vamos a encontrar, por ejemplo, el caso de Moisés, por ejemplo, ¿no? Moisés soportó toda una vida de problemas. Sabemos todo lo que pasó Moisés en su camino hacia la tierra prometida. ¿Por qué? Porque realmente tenía la mirada puesta en esa recompensa. Él sabía perfectamente lo que venía después. Entonces, nuestra visión no puede ser tan corta. Tenemos que proyectarnos a lo que Dios quiere, a cuál es el plan de Dios a futuro con respecto a lo que estamos viviendo en el presente, ¿no? Una prueba, una dificultad, una situación difícil, etcétera, ¿no? Pablo igual, Pablo de la misma manera. Pablo resistió todas las penalidades de la misma manera, hermanos. ¿Qué fue lo que Pablo dijo, por ejemplo, en 2 de Corintios 4:17? Ese versículo es el versículo con el cual empezamos este compartir. Pablo dijo en 2 de Corintios 4:17, dijo, porque esta leve tribulación momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. O sea, la visión de Pablo estaba en el plan de Dios, en la tribulación que le estaba aconteciendo. Entonces, hermanos, no cedamos ante el pensamiento, mantengamos siempre la mirada puesta en el resultado final. Esto es lo que tenemos que alcanzar nosotros como hijos de Dios. Y otra cosa que también es muy importante y muy difícil, obviamente, muy difícil dentro de, como le digo, nuestra naturaleza humana, es regocijarnos y dar gracias en las pruebas, ¿no? Qué difícil, qué difícil. Sin embargo, la Biblia nos lo muestra. Si vamos a Primera de Tesalonicenses 5:18. Primera de Tesalonicenses 5:18. Vamos a encontrar justamente de qué nos habla esta porción de la palabra. Primera de Tesalonicenses 5:18. Dice así, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Mi esposa lo compartió al momento que hizo que hizo su intervención y que oró, ¿no? Mi esposa dijo claramente, nos regocijamos en el Señor, en el Señor. No importa, hermanos, qué problema es el que estemos pasando. Podemos regocijarnos en el amor de Dios. Y así como podemos regocijarnos en el amor de Dios, también podemos regocijarnos en su cuidado, podemos regocijarnos en su sabiduría, en su poder, en su fidelidad, en el Señor, en el Señor. Hermanos, podemos hacerlo, podemos alegrarnos, ¿por qué? Porque sabemos que el Señor está en medio de nosotros, o con nosotros en medio de las pruebas, en medio del dolor. Hermanos, nosotros no tenemos un Dios que se encuentra distante, un Dios que está aislado, un Dios que se esconde. No, hermanos. Nosotros no servimos a un Dios así. Todo lo contrario, todo lo contrario. Cuando estamos pasando por una situación difícil y nos postramos y oramos y le pedimos al Señor que nos ayude, Él no solamente nos escucha, el Señor entra en nuestro sufrimiento. El Señor entra en nuestro sufrimiento. ¿Se dan cuenta? A través del Espíritu Santo, Él lo hace ahora en nosotros. Dios nunca nos va a dejar solos. Nunca nos va a dejar solos, hermanos, independientemente del tamaño del problema o de la circunstancia que estemos pasando. Entonces, dicho esto, hermanos, yo los exhorto, los animo a que se nieguen a darse por vencidos. No nos demos por vencidos cuando estemos pasando por una situación, una tribulación fuerte, una prueba, una dificultad. No nos demos por vencidos, hermanos. Tenemos que ser pacientes y a la vez también ser persistentes. Tenemos que cultivar la paciencia y la persistencia que nos enseña la palabra del Señor y que tenemos que no solo desarrollarla, sino en situaciones difíciles, tenemos que ponerla por obra. Hay que ser pacientes y persistentes.
Vamos, por ejemplo, a Santiago, Santiago 1:3-4. Vamos a buscar en Santiago 1:3-4 porque también allí nos habla sobre esto. Santiago 1:3-4. Santiago 1:3-4. Santiago 1:3-4 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces, si ahora mismo alguno de nosotros está pasando por algún problema, por alguna situación difícil, de hecho nosotros, bueno, los peruanos, digamos, en este momento estamos pasando por una situación política bastante complicada y en el mundo estamos pasando una situación difícil también con lo de la pandemia, ¿no? O sea, es un hecho que estamos enfrentando un problema ahora mismo, ¿no? Entonces, si eso está ocurriendo, si estamos enfrentando un problema en este momento, no preguntemos por qué a nosotros. Señor, yo todos los días me levanto, oro, voy a la iglesia, diezmo, etcétera, etcétera. Señor, ¿por qué a mí? Es un gran error si estamos haciendo eso, hermanos. Cada vez que enfrentemos un problema, lo que tenemos que preguntar es, ¿qué quieres que aprenda, Señor? ¿Qué es lo que me quieres mostrar a través de esta prueba? ¿Para qué has permitido que yo esté pasando por esto? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Y obviamente después confiar en Dios y hacer lo que es correcto, ¿no? Seguir haciendo lo que es correcto. En esta situación obviamente hay una parte que nos toca hacer a nosotros. Hebreos 10:36, por ejemplo, se los comento así rapidito, dice, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Eso está en Hebreos 10:36. Porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Entonces, eh, el Señor es maravilloso. El Señor nos muestra en cada una de sus enseñanzas no solamente cómo sobrellevar una situación difícil, sino también cómo depender de Él para poder salir de esa situación, ¿no? Entonces, hermanos, ya para finalizar, solamente quiero culminar con esto. Las pruebas pueden aparecer por diferentes circunstancias, debido a diferentes situaciones, pero Dios puede utilizarlas siempre para nuestro provecho espiritual. Ya lo hemos visto en Romanos 8:28. Encontramos que la palabra de Dios, que la Biblia, que las escrituras nos dan esa facultad para poder clamar a nuestro Padre en medio de todas estas preocupaciones, en medio de todas estas pruebas, de estas tribulaciones. Y la respuesta del Señor siempre va a ser oportuna, siempre va a llegar en el momento preciso. Y cuando digo esto no me refiero a que va a llegar en el momento que nosotros queremos. Va a llegar, el Señor es un Dios de orden y el Señor tiene los tiempos exactos y perfectos para responder. Entonces, la respuesta del Señor siempre va a ser oportuna, inclusive cuando no esté conforme con nuestros pensamientos, ¿no? De tal manera que podemos experimentar un gozo completo, hermanos, total, aún en medio de esa tribulación, aún en medio de esa prueba. ¿Y saben por qué vamos a estar gozosos? Porque cada prueba es la oportunidad de oro, ¿para qué? Para poder ser testigos del poder de Dios actuando en nuestra vida. Y no solamente en nuestra vida, hermanos, sino también en la vida de otras personas. Es así. El Señor es así de amoroso. Entonces, hermanos, cuando seamos probados, hay que permitirle al Señor obrar en nosotros y recibir de su amor, de ese amor que Él tiene en el cual Él no se mide. El Señor tiene un amor inagotable para darnos, para consolarnos, y tiene un poder milagroso para animarnos y para ayudarnos a comprender, para ayudarnos a entender su propósito y para traer fortaleza, hermanos, a todo nuestro ser, a todo nuestro ser. Así que, hermanos, esto es lo que yo quería compartir con ustedes el día de hoy. Me parece que era un tema que nos toca a todos, porque
estamos pasando por situaciones difíciles, situaciones complicadas, pero el Señor es bueno. Su amor, su misericordia y su gracia son inigualables. Lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz del Calvario es impagable. Y lo menos que podemos hacer nosotros es, además de acercarnos a la palabra y en oración, tenemos que desarrollar todo lo que estamos aprendiendo, que no se quede solamente en letra, que lo que aprendamos no solamente sea teoría. Apliquémoslo en nuestra vida diaria. Hermanos, esto no es un tema de edades, no es un tema de razas, no es un tema de nada, de condición social, económica, etcétera. Dios es hermoso. Dios puede hacer cosas maravillosas en la vida de un ser humano que no tiene los medios ni siquiera para movilizarse, como lo puede hacer también en la vida de una persona que tiene todo a su favor, si es que ambas personas deciden entregarle su corazón y deciden finalmente aceptar al Señor en su vida. Yo tengo ya, yo me acuerdo que fue en octubre del 2003 que yo recibí al Señor en mi corazón, y a lo largo de estos 18 años, obviamente, han habido situaciones difíciles, problemas, dificultades, que a veces a uno lo desconciertan, pero hermanos, tenemos al más grande de todos, tenemos al más maravilloso de todos, y tenemos este manual de vida hermoso a través del cual podemos encontrar la respuesta a todas nuestras preguntas, podemos encontrar el consuelo a todas nuestras lágrimas, porque toda esta Biblia está inspirada totalmente en el Señor. Así que hermanos, eh, muy feliz de poder estar aquí con mi esposa en esta mañana. Sé que quizá muchas de las cosas que he compartido ustedes ya las sabían, pero siempre es bueno reforzar un poco más lo que sabemos ya del Señor. Y agradecido nuevamente con Olguita por la oportunidad de compartir y sobre todo por la oportunidad de conocerlos, de, de poder, digamos, tener una mayor cantidad de hermanos en Cristo a quienes podamos conocer. Así que de mi parte y de parte de mi esposa, eh, gracias por esta oportunidad, gracias al Señor, gracias al Dios Todopoderoso, que con su misericordia y su amor nos acompaña todos los días de nuestra vida. Así que hermanos, transformándose en medio de los problemas. Gloria al Señor.